Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la presente ronda informativa de Noticias Globovisión. Cuando son las 7 en punto de la noche, estamos en vivo para llevarles el balance informativo de la jornada. Una vez más, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Les saluda Emilio Velázquez y así comenzamos. Durante la presentación de la Memoria y Cuenta 2025, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, propuso ante la Asamblea Nacional la creación de 2 fondos soberanos, una reforma a la ley de hidrocarburos y un proyecto de ley para la aceleración de trámites. El gobierno de Venezuela, mediante un comunicado, respondió a la alerta de seguridad de Estados Unidos y afirmó que el país se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela observa que la alerta de seguridad relativa a nuestro país emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe. A las 9:36 de la noche es momento de la información internacional en la emisión estelar de Noticias Globovisión. Les saluda Emilio Velázquez y así comenzamos. En Siria, nuevos bombardeos de la aviación israelí dejaron al menos un fallecido y 4 heridos en las afueras de la capital, Damasco, y en el oeste y sur del país, según fuentes oficiales. Celebra esta festividad y hacemos un contacto con nuestra compañera Oriana Pablos en Chacao. Buenas tardes, hacemos el presente avance informativo en materia internacional. Un momento de tensión se vivió hace minutos en la cumbre climática de la ONU cuando un incendio obligó a evacuar de emergencia la sede del evento en Belén, Brasil. Los bomberos controlaron las llamas rápidamente y las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas durante el incidente. Las llamas comenzaron cerca de las 2:30 de la tarde en la zona llamada Azul, un área administrada por Naciones Unidas y por donde unas horas antes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio una rueda de prensa en la que animó a los negociadores a llegar a un acuerdo equilibrado. Aunque las causas oficiales se desconocen, los primeros informes señalan que el fuego habría iniciado en el pabellón de la India, activado de inmediato con los protocolos de seguridad. El gobierno local informó que la situación fue dominada y pocos minutos después el personal de seguridad ordenó el desalojo de decenas de personas, entre ellas diplomáticos y asistentes de la sala de emergencia. Pese al susto, las autoridades aseguraron que la cumbre no se detendrá. La agenda de la COP30 continuará mañana viernes con normalidad para intentar cerrar los acuerdos climáticos claves en el calendario. Buenas tardes, hacemos el presente avance informativo en materia internacional. Estados Unidos e Israel comenzaron este sábado una ola de ataques militares contra Irán. Conozcamos los últimos detalles sobre este conflicto. El Ministerio del Interior de Irán declaró en un comunicado que Estados Unidos violó el derecho internacional y cometió una agresión contra su territorio en medio de las negociaciones en curso, pues el ataque ocurrió un día después de las reuniones entre ambas naciones en Ginebra para una ronda de consultas indirectas. Varios medios de ese país confirmaron este sábado múltiples explosiones en Teherán y otras ciudades que dejan más de 200 fallecidos y más de 750 heridos. Entre los más destacados de este último momento en este contexto, el canciller de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que el líder supremo Ali Jamenei y el grupo de altos funcionarios que lo respalda se encuentran con vida tras rumores de que habían dado de baja al momento de ser atacados. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump llamó a la población iraní a estar lista para retomar el control gubernamental del país una vez termine la operación militar, pidiendo a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas y prometió inmunidad si atienden este llamado. Asimismo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó la operación alegando que el gobierno iraní ha amenazado la seguridad regional durante casi 5 décadas. No obstante, Irán advierte que sus Fuerzas Armadas se mantendrán activas para defender la nación y lo ha demostrado lanzando ataques en zonas de Israel y bases estadounidenses en distintas áreas que puedan ser consideradas una amenaza.
Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales y en esta parte del programa analizaremos el desarrollo de la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump con el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel. Para tratar este tema tenemos como invitado a Manfred Grautov, quien nos acompaña desde Colombia. Él es asesor de seguridad nacional. Manfred, bienvenido, gracias por acompañarnos. Emilio, muchas gracias por la invitación. Manfred, la reunión de este miércoles está centrada precisamente en hablar sobre la situación del programa nuclear. Uno de los puntos que se generan en contorno a esto son las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán. ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Claro, digamos que ahí hay dos puntos y empecemos por el lado iraní. El lado iraní, primero, cuando fue atacado por una coalición entre Israel y Estados Unidos, digamos que el programa nuclear quedó herido, pero no fue definitivo. Y al parecer siguieron incrementándose el desarrollo de ese programa nuclear, porque es vital para Irán mantenerlo, dado sus condiciones en la zona de aún considerarse una potencia regional muy cuestionada hoy por hoy, porque no tiene la potencia militar que desea tener, quedó en entredicho, realmente no tiene esa capacidad militar. Esa es la primera. Y la segunda es Estados Unidos está intentando evitar realmente que haya un ataque sobre Irán, porque si no es así, Israel va a tomar decisiones de manera unilateral. Para mí, mi análisis es, o esto sale bien, y es lo que está intentando forzar el primer ministro, o el Estado de Israel toma decisiones de manera unilateral, y ya lo ha hecho, lo cual forzaría al gobierno de Estados Unidos a apoyar a Israel. Entonces están intentando que Irán de reversa en ese programa nuclear y no se arriesgue a una escalada que lo pondría en peor contra las cuerdas. Vienen unas protestas durísimas con una cantidad de personas fallecidas de manera violenta. Tanques de pensamiento van de cifras de entre 5.000 a 15.000 personas que murieron en este mes de enero, febrero. Y en esta parte del programa analizaremos los alcances del proyecto de reforma laboral aprobada la madrugada de este jueves en la Cámara del Senado por el partido La Libertad Avanza en el Congreso de Argentina. Y para tratar este tema tenemos como invitado a Tobías Belgrano. Él es analista y consultor político quien nos acompaña desde Buenos Aires. Tobías, gracias por acompañarnos. Hola Emilio, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a tu audiencia y gracias por invitarme nuevamente. Tobías, el instrumento jurídico busca aspectos centrales de la legislación vigente, modernizarlos bajo este argumento, las relaciones de trabajo, dinamizar la economía, pero ¿qué implicaciones tiene esta reforma laboral para la sociedad? Bueno, estamos frente a un nuevo intento de flexibilización laboral. No es la primera vez que ocurre en la Argentina, por más de que hay como una creencia generalizada de que las estructuras laborales en Argentina son muy rígidas y no cambian. Durante los 90 también hubo cierto margen de flexibilización, lo cual generó mucho empleo informal en ese momento, pero los sindicatos en su momento acompañaron al presidente Menem. Hoy estamos en una nueva dinámica muy similar. ¿Y cuál es el problema? En general que al igual que en los 90, como ahora, se busca una flexibilización laboral en el marco de un programa económico que no genera empleo. El gran problema que tenemos en Argentina hoy es el creciente desempleo y en ese contexto se busca flexibilizar las condiciones laborales creyendo, en mi opinión equivocadamente, que eso va a generar un mayor crecimiento en el empleo formal. Los cambios que propone esta ley, para empezar, incluyen, por ejemplo, que los salarios no sean necesariamente pagados, por ejemplo, con dinero, sino que también se puede incluir moneda extranjera, moneda argentina, pero además también alimentos o habitaciones, alojamiento, es decir, hay como otras formas de pago que no incluyen únicamente el dinero como parte del salario. Además, las indemnizaciones por despido, que han sido una de las quejas más importantes que tienen los empleadores por el excesivo costo que tiene, van a reducirse de una manera muy drástica, es decir, ya no va a incluir, por ejemplo, cosas como las vacaciones no gozadas, el aguinaldo, que es el sueldo anual complementario que se paga en Argentina, premios o propinas que se le pagan a los trabajadores. De esa manera se busca reducirle el costo por despidos a los empleadores. Bien, y para analizar este tema tenemos como invitado a Nacho Montes de Oca. Él es periodista y analista internacional quien nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto como siempre. Gracias. Nacho,
Israel abrió recientemente el cruce de Rafah entre Egipto y Gaza en ambas direcciones tras casi 2 décadas. Pero, ¿qué es Rafah y por qué resulta tan importante este enclave para Israel? Para entenderlo hay que observar el mapa de Gaza y entender que la franja está rodeada en el norte por el mar Mediterráneo, en 2 de sus lados por Israel, y el paso de Rafah es justamente el que comunica con Egipto. Pero aquí hay que también mirar los mapas actualizados. Para llegar al paso de Rafah hay que pasar antes por la zona controlada por Israel. Esta apertura, más que un cambio categórico en la crisis humanitaria en Gaza o en la situación político-militar, es un gesto de buena voluntad que hace Israel ante un proceso este proceso de paz que está auspiciado por Estados Unidos, que se venía complicando porque había muchos problemas para pasar a la fase 2, precisamente porque se había cumplido una de las condiciones, que es la entrega de los cautivos, los rehenes en manos de Hamás y de los cuerpos, pero no se habían cumplido las otras 2 condiciones. Uno era que Hamás se desarmara, dejara las armas, y el segundo es que la franja fuera administrada por un gobierno teocrático con presencia de tropas de países árabes y más Turquía. De manera que lo que tenemos hoy es un gesto simbólico importante de parte de Israel, que hasta este momento había sido acusada de intransigente, pero que con este gesto está tratando de destrabar una situación que está bastante complicada. Bien, muchísimas gracias, Nacho, por excelente análisis con respecto a la apertura del paso fronterizo entre Gaza y Egipto por Israel. Era Nacho Montes de Oca quien nos acompañaba desde Buenos Aires analizando este tema. Gracias, Nacho. Y hasta aquí las noticias internacionales en la emisión estelar de Noticias Globovisión. Recuerden que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestras redes sociales como @internacionales_GB y en la cuenta de la página web de la casa www.globovision.com. Hacemos una pausa y al regreso información deportiva y del arte y el entretenimiento. El relieve con los primeros cosmonautas rusos fue inaugurado en la sede de la Universidad Nacional de la Fuerza Armada en el marco del 25º aniversario de la fundación de esta casa de estudios. El acto contó con la presencia del embajador de la Federación Rusa en Venezuela, Sergei Melik Badaxarov. La develación de este bajorrelieve es aún más simbólica porque este año además conmemoramos el 90º aniversario de su nacimiento, del primer cosmonauta Yuri Gagarin. Es un héroe no solo para Rusia, sino para toda la humanidad. Su valentía y espíritu pionero continúan inspirando a generaciones de científicos, ingenieros y soñadores en todo el mundo. A la ceremonia también asistieron personalidades del mundo diplomático, académico y científico. En su intervención, el rector de esa casa de estudios, el mayor general Ricardo Nicodemo Ramos, resaltó la importancia de Konstantin Tsiolkovsky, Sergei Korolev y Yuri Gagarin en los viajes espaciales. Una obra que debe ser fuente de inspiración para todos los estudiantes, no solamente de ingeniería aeronáutica, sino para todos los integrantes de esta casa de estudios, y que haya sido esta casa de estudios la que haya sido seleccionada para colocar este monumento de estos 3 valientes cosmonautas en visitar el espacio. Hoy nosotros nos sentimos orgullosos. La obra de arte fue donada a la UNEFA por la Fundación Internacional Benéfica Pública Diálogo Cultural Mundo Unido con mediación de la Embajada de Rusia. El rector de la UNEFA también entregó un reconocimiento al embajador de Rusia en Venezuela. En el evento se resaltó la importancia de los lazos culturales entre Venezuela y Rusia a lo largo de la historia y también se rindió un homenaje a los primeros cosmonautas del espacio. Emilio Velázquez, Globovisión.